El Paleolítico Medio. El Paleolítico Medio va asociado a un tipo humano en Europa principalmente, que es el Homo heidelbergensis como antecesor del hombre neandertal. ¿Vale? Este periodo amplísimo de tiempo de 200.000 años o más se da entre 350.000 y 128.000 años hasta 40.000. ¿Vale? Está dividido luego en varios periodos hasta 40.000. 350.000 hasta 40.000 años, que es cuando se consideran los inicios del Paleolítico Superior con la entrada en Europa del Sur del hombre anatómicamente moderno. ¿Vale? Estamos hablando de la península ibérica, Paleolítico Medio, 350.000, Homo heidelbergensis, 40.000, el final de los neandertales y la entrada del hombre anatómicamente moderno. El esquema clásico está asociado también a un tipo de cultura que es la cultura musteriense, ¿vale? Es una técnica. El utillaje se realizaba con el modo tecnológico 3. Este esquema clásico del Paleolítico Medio está enriquecido por nuevos enfoques y nuevos descubrimientos. La prehistoria, como he comentado en muchas ocasiones, es una ciencia muy viva, se está actualizando, cambia, hay muchas teorías, muchas hipótesis, en fin, está todo siempre eferveciendo intelectualmente. Es uno de los atractivos de esta ciencia. Los límites, evidentemente, se ponen unos límites en miles de años, pero no son nada nítidos. Depende de la zona geográfica y bueno, pues depende un poco también de lo que se va sabiendo, se va plasmando en esos límites, pero no quiere decir que mañana aparezca un descubrimiento, se haga un descubrimiento relevante, se empieza a estudiar sobre él y se llegue a unas conclusiones en un tiempo que cambien totalmente esta cronología asumida para el Paleolítico Medio en la península ibérica. 350.000, 128.000, 40.000. Son las dos grandes etapas en las que se divide el Paleolítico Medio. 350.000, 40.000. ¿Vale? Los límites, como decía, no son nítidos ni entre Heidelbergensis y Neandertal ni entre los periodos de glaciarismo alpino de Ries y Burr. ¿Vale? Que el RIS es el que ocupa gran parte del Paleolítico Medio. Estamos en RIS 1, RIS 2, RIS Burr, luego Burr, ¿vale? Ni entre el modo 3, que es el modo de lascas, y el modo 4, que es el modo de hojas tecnológico, ¿vale? El Paleolítico Medio está de moda. Ahora, es verdad, hay un interés social. Se ha popularizado el tema de los neandertales, han salido novelas, relatos, artículos interesantes de cómo los neandertales tenían capacidad de cuidar, por ejemplo, a sus seres desvalidos dentro del clan, los cuidaban, los sacaban adelante y cómo tenían quizás cierta preocupación y empezaban a realizar esto con mucha precaución también, los primeros enterramientos conscientes, sin una ritualización, pero sí que con una conciencia de trasladar los restos del muerto, del compañero de clan muerto, a un sitio determinado, como encima de los huesos, por ejemplo. Hay numerosos yacimientos europeos tardíos imprescindibles para estudiar el proceso de extinción ligado a los neandertales. Y aquí la península ibérica tiene un papel central. Los últimos neandertales están datados cronológicamente hace 28.000 años en el sur de la península, la zona de Gibraltar. ¿Vale? Hay varios yacimientos ahí que se están estudiando donde aparecen los neandertales más recientes, datados cronológicamente hace unos 28.000 años. Las características generales de este periodo en la península ibérica, tenemos que decir que culturalmente es el musteriense, ¿vale? La tecnología es de lascas,
tecnología HLS típica, el tipo ofacíes, que son puntas raederas, cuchillos denticulados, y los límites se han empleado al identificar el musteriense con el modo 3. Entonces, lo que os he comentado, lo que he comentado aquí, empieza en el 350.000 before present hasta el 28.000 before present. Se da aquí la cultura musteriense, ¿vale? Que se solapa con la cultura auriñacense, con algún tipo cultural transitorio como el châtel-perroniense que veremos en el tema de la transición al Paleolítico superior. ¿Vale? Comienzo en el 350.000, comienza Riis, ¿vale? El glaciarismo Riis, aparece el Lascaux sin bifaces y se solapan a otras culturas achelenses previas. El Paleolítico inferior aporta importantes informaciones. Además de la península ibérica, la península ibérica aporta importantes informaciones de más de 100 yacimientos publicados, con una distribución mayormente periférica y penetrando hacia el interior por los cauces de los ríos en los periodos interglaciares más templados. En la península ibérica hay marcadores arqueológicos de comportamiento simbólico moderno, tipo adornos personales, grafistes simples sobre piedra o hueso, con una escasa capacidad de innovación y con muestras evidentes de canibalismo. No hay pruebas de enterramientos claramente ritualizados u otras prácticas asociadas a lo que os he comentado hace un momento, aunque sí se empezaban a dar los primeros enterramientos. Por lo menos quitaban a sus seres queridos, a los miembros del clan que habían fallecido, los quitaban de en medio y los echaban a algún agujero. Eso es un inicio de los enterramientos. Había cierta preocupación. Empezaba a desarrollarse el pensamiento simbólico de una forma muy incipiente en esta especie humana neandertal. Paleolítico medio es un periodo amplísimo, como he dicho, abarca del 350.000 hasta el 40.000, llegando transicionalmente hasta el 28.000, ¿vale? Solapándose con el auriñaciense o el Paleolítico superior inicial. Hay un proceso gradual de neandertalización biológica y desarrollo de tipos musterienses, ¿vale? Escasos elementos innovadores, poblamientos ininterrumpidos, reparto desigual entre espacio y tiempo y los restos humanos y materiales de gran calidad para conocer la evolución biológica y cultural que han aparecido en los distintos yacimientos que ahora veremos. Bueno, pues nada, aquí me he hecho yo un esquemita. Pleistoceno inferior, Pleistoceno medio, ¿vale? Gran parte del Paleolítico inferior se encuentra en Pleistoceno medio, 350.000. Empieza el glaciarismo Riis, luego Riis 1, Riis 2, Riisburg, y la curva isotópica abarca desde OIS 11 hasta OIS 3. ¿Vale? La polaridad magnética está todo dentro de Bruns y eso, Heidelbergensis y proceso de neandertalización gradual. Este es el cuadrito que me he hecho. Vale. Bueno, pues seguimos. Cronología, periodización y medio ambiente. Los musterienses adaptados a los cambios climáticos con periodos glaciares e interglaciares y cambios en los recursos y paisajes. Como os comentaba, hay periodos mucho más fríos, glaciares, periodos interglaciares más templados. Homo heidelbergensis, en su proceso de neandertalización, que según los restos arqueológicos estudiados empieza a culminarse a partir de 128.000, ¿vale? Se va adaptando a los distintos periodos fríos y templados, pero parece ser que está claro que se utilizó la península ibérica como un fondo de saco refugio climatológico.
Al ser, a pesar del glaciarismo alpino de Ries, lo riguroso del clima que debió ser y de los paisajes, era algo más templado, algo más cálido, sobre todo en las costas, que son las que mayormente habitaron los neandertales, y las cuencas interiores de los ríos. Parece ser que había recursos porque el clima era algo más templado. Funcionó la península ibérica como un refugio meridional, recogiendo estas especies animales, vegetales y grupos humanos que se estiraban, se expandían o recogían según la habitabilidad en Europa, ¿vale? El Paleolítico Medio Antiguo, y aquí ya vamos a dividir Paleolítico Medio Antiguo, Paleolítico Medio Clásico y Paleolítico Medio Final, ¿vale? El Antiguo. Hay una escasez de yacimientos, que es el peor conocido, entre 400 y 300.000 años. 350.000 es la fecha que se toma como referencia de inicio. El proceso de neandertalización parte de los Homo heidelbergensis y la musterización parte de las técnicas y la cultura achelense. En este sentido hay un abandono paulatino del macrolitismo, de los grandes útiles líticos del achelense, del modo 2, el paleolítico inferior. Hay una adopción progresiva de herramientas modo 3, herramientas de lascas, ¿vale? Por nuevas actividades, por la realización de nuevas actividades o por una adaptación que pudiera ser nuevos recursos a explotar que requieren de un utillaje distinto, o también por una escasez de la propia materia prima. Esto, tanto el proceso de musterización se desarrolla en paralelo durante la glaciación de Ries, ¿vale? Las oscilaciones climáticas en Ries van con la curva isotópica de OIS 9 a OIS 6, ¿vale? En este largo enfriamiento de Europa, es un periodo de enfriamiento, la península ibérica adoptó en gran parte un paisaje estepario al que se adaptaron herbívoros o huyeron a zonas más meridionales, más al sur. Las fases más frías de Ries trajeron cambios en los hábitats humanos, abundando las cuevas y escaseando los campamentos al aire libre, concentrando la población en el litoral más suave que en el inhóspito interior. El sur y Levante siempre funcionó como una zona de refugio climatológico. 128.000, periodo interglacial Ries-Burr, ¿vale? El OIS 5 es el fin del Paleolítico Medio Antiguo premusteriense, y durante 200.000 años se desarrolló este Paleolítico Medio Antiguo, ¿vale? Hasta el año 128.000, desde el 350.000. Un periodo amplísimo de 200.000 años, miles de generaciones de heidelbergensis caminando en una Europa fría, refugiándose en la Europa meridional, en la península ibérica, buscando recursos y caminando hacia la neandertalización, al mismo tiempo que caminaban desde la achelense, las técnicas achelenses, hacia el musteriense, una musterización, ¿vale? Paleolítico Medio Clásico. Siguiente periodo dentro del Paleolítico Medio. El Clásico, el Antiguo, Clásico y el final. Comienzo de un periodo interglaciar. Ries-Burr. Hoy 5 Hay un calentamiento brusco de la temperatura en este 128.000. Entramos en la curva isotópica OIS 5, ¿vale? Y el periodo interglacial Ries-Burr marca el comienzo del Pleistoceno superior, ¿vale? Es el final del Pleistoceno medio, Pleistoceno superior, 128.000. Una fecha clave. Hay 10.000 años de cambios de paisaje en la península ibérica. Se expanden los bosques de roble y abedules al norte y el tipo mediterráneo en el resto. El oso de las cavernas, el lobo y el bisote aparecen como fauna característica de esta época más templada, esta época de calentamiento brusco con respecto al Ries II en el anterior periodo glaciar. 118.000
años, 10.000 años después, aparece el periodo glacial Bur 1. La curva isotópica hoy 5D, ¿vale? Es un periodo glaciar que se recrudece hace unos 70.000 años con Bur 2. El periodo, la curva isotópica 4. Un intenso frío peniglaciar, paisaje estepario en el interior de la península ibérica, descenso del mar de 120 metros, ¿vale? Que despejaron plataformas costeras abriendo paso a mamuts, renos, uros, caballo de Trebasca que parece un peluchillo y tal, era muy típico en este paisaje, buscando refugio meridional. Y el apogeo neandertal en este periodo del Paleolítico medio clásico, Pleistoceno superior, ¿vale? Bur, periodo interglaciar Rice-Bur y glaciar Bur, a partir de 128.000, 118.000. Y en este, a partir de 55.000 before present, comienzan unas oscilaciones bruscas de temperatura hasta 40.000, con unos fríos intensos que aparecen en la cultura auriñacense. 40.000 los primeros hombres anatómicamente modernos de la península ibérica y sur de Francia. La mayoría de los yacimientos conocidos en la península ibérica se datan al final de este paleolítico medio, entre 60 y 40.000. Vale. Y el musteriense final, la última parte del Paleolítico medio, la fechamos entre 40 y 28.000, solapándose con el Paleolítico superior inicial, con la cultura auriñacense. Aparición de los primeros Homo sapiens, hombres anatómicamente modernos, los Am. Portadores de la cultura auriñacense. Introducción del método tecnológico modo 4. Lítico y ahora también empieza a ser óseo. ¿Vale? El hombre anatómicamente moderno auriñacense en Europa Occidental entra hace 40.000 años, es el registro más antiguo que hay. Cultura auriñacense, modo tecnológico 4, instrumental lítico y óseo, y es más diverso y especializado. Es el acontecimiento trascendental para los viejos europeos neandertales. El neandertal ya empezó a cambiar. En general, musterienses y los neandertales fueron bastante estáticos en cuanto a tecnología, cultura y evolución simbólica. Cuando ya habían evolucionado, se habían neandertalizado y había, pues bueno, el neandertal era la especie que ocupaba todo el espectro biológico del ser humano. Fueron bastante estáticos culturalmente, pero sí que es verdad que aparecen algunos patrones cambiados de lo que antes era muy repetitivo a partir de 50.000, coincidiendo, sobre todo a partir de 40.000, coincidiendo con la extensión del auriñacense y con el retroceso musteriense. En este sentido, no se sabe muy bien si por contacto con los auriñacenses o por propia evolución o intentos de adaptación, ¿vale?, a una nueva situación, aparece la cultura chatelperroniense, que es una cultura de tránsito entre el musteriense y el auriñacense, que tomaron los neandertales, ¿vale? Aparece especialmente en el norte, y es una cultura que parece surgir para resistir los avances auriñacenses en áreas refugio del norte, habiendo una constatación más clara en el litoral mediterráneo y al sur del Ebro. Los últimos neandertales que mantienen el modo 3 están datados en 28.000 años, ¿vale? Al fin, los límites de la península ibérica sur, ¿vale?, la zona de Gibraltar. Cambios climáticos desde el año 50.000 durante el peniglaciar interpeniglaciar fueron rápidos e intensos. Estos cambios climáticos. Esto pudo reducir las áreas de refugio y los aisló entre sí, y abocó probablemente a la extinción de los musterienses, culminando con el último glaciar hace 30.000 años. OIS 2. El final de los neandertales es un tema que se está estudiando,
en la península ibérica, por eso decía que es un foco central de estudio para intentar averiguar por qué se extinguieron los neandertales. Parece ser, como todo, no hay una causa única, sino que se dieron una serie de circunstancias asociadas a la baja densidad demográfica de los neandertales, bajísima densidad demográfica, los grupos quedaron más aislados debido a estos cambios bruscos de temperatura que hemos ido climatológicos que hemos ido viendo, y esto supuso una endogamia cada vez mayor entre los distintos clanes que al mismo tiempo se iban refugiando cada vez en posiciones más al sur. Parece ser que no por acoso auriñacense ni por hostigación auriñacense, una lucha por los recursos, una guerra, sino más bien por un proceso de incapacidad para adaptarse a las nuevas situaciones, a la búsqueda de recursos con unas estrategias nuevas culturales y biológicas también. Vamos a hablar de los restos materiales. Voy a hablaros un poco de los restos materiales asociados al musteriense. Las herramientas en piedra, básicamente, sobre lasca de cuarcita y sílex. El Paleolítico Medio de la península ibérica ofrece conjuntos lísticos estandarizados y típicos muy repetitivos. La forma de obtener lascas es muy estable durante el Paleolítico Medio y empieza a distinguirse en Nois 9 hace 300.000 años, el inicio del Paleolítico Medio. Abandono de los macroútiles del achelense, y en los tramos finales, en Nois 3, hay una mayor tendencia al uso de láminas como soporte, que ocurre antes de la llegada de los auriñacenses, ¿vale? Las cadenas operativas, tecnología y tipología. La cadena operativa es el proceso necesario desde el que el tallador imagina una herramienta hasta que el arqueólogo extrae del yacimiento. Primero se da una selección de la materia prima, el tocho de piedra que consideran más adecuado. Luego utilizan una técnica para obtener unas lascas específicas, piedra con piedra para sacar lascas, ¿vale? Retoque, un afinado, un retoque que configura el útil determinado. Esas son las fases principales. Luego, hay un uso mayoritario de la cuarcita y del sílex, una área de captación local, y se establecen redes estables y complejas para adquirir materias primas con implicaciones territoriales y sociales. Sistemas operativos principales son la técnica Levallois, una preparación previa del núcleo que deja huellas que le identifican, lascas triangulares para puntas musterienses y lascas alargadas y hojas para ser usada como útiles. La técnica discoide sostiene lascas golpeando el núcleo de forma centrípeda, unifacial o bifacial, ¿vale? Del centro centrípeda, del centro hacia afuera, ¿vale? Y de aquí sostienen lascas más irregulares. La quina, salen lascas gruesas para útiles sólidos como raederas, cuchillos o denticulados, y la técnica laminar no Levallois, que es la obtención de láminas sin preparación previa del núcleo. Puede tratarse desde uno o varios extremos del núcleo. Bueno. Y luego, los retoques sobre láminas para definir un útil. El musteriense de tradición achelense, musteriense típico, musteriense de denticulados, charetiense, que agrupa dos variedades, el tipo quina y el tipo ferrasina.